Lo que realmente aísla a las personas espirituales del resto del mundo no es su forma de ver la vida ni siquiera sus hábitos, sino algo mucho más profundo y universal: su conexión con el inconsciente colectivo. Según Carl Jung, la soledad que experimentan las personas que han emprendido un camino espiritual no es un accidente, sino una consecuencia inevitable de su viaje hacia la individuación. Un aislamiento que, aunque doloroso, se convierte en la piedra angular de su evolución interna. Hoy exploraremos las razones detrás de esta soledad, desvelando cómo y por qué se manifiesta. El concepto del inconsciente colectivo es una de las bases fundamentales de la psicología profunda de Carl Jung. A diferencia del inconsciente personal, que está compuesto por las experiencias individuales y los recuerdos reprimidos de cada persona, el inconsciente colectivo contiene elementos compartidos por toda la humanidad, lo que Jung describió como un vasto depósito de símbolos y arquetipos universales. Estos arquetipos, figuras y patrones de comportamiento como el héroe, la madre, el sabio o la sombra, están presentes en todas las culturas y se manifiestan en los mitos, las leyendas y los sueños. Cuando una persona espiritual se embarca en su viaje hacia el autoconocimiento, inevitablemente se encuentra con este inconsciente colectivo a través de sueños, visiones y experiencias místicas. Estas personas tienen acceso a símbolos y arquetipos que los conectan con las verdades más profundas de la existencia humana. Sin embargo, este acceso privilegiado al inconsciente colectivo también la separa de la mayoría de las personas, quienes en su mayoría permanecen ancladas en las preocupaciones mundanas y en la conciencia colectiva del día a día. Jung explicó que el contacto con el inconsciente colectivo no es sencillo ni cómodo. A menudo confrontar estos símbolos arquetípicos implica una gran cantidad de trabajo psicológico y un proceso de integración de lo inconsciente en la vida consciente. Las personas espirituales, al enfrentarse a estos contenidos profundos, pueden sentirse abrumadas por el peso de los significados que descubren. Este proceso puede llevarlas a un estado de aislamiento, ya que sus experiencias no son fácilmente compartibles o comprendidas por aquellos que no han emprendido un camino similar. La soledad espiritual que surge de este proceso no es simplemente una desconexión física de los demás, sino una separación emocional y psicológica. La persona espiritual, al explorar los misterios de su propia psique y los arquetipos universales, comienza a ver el mundo de manera diferente. Mientras los demás continúan inmersos en los valores y expectativas de la vida cotidiana, las personas espirituales se sienten llamadas a algo más profundo. Esta desconexión es inevitable porque sus percepciones y experiencias trascienden las preocupaciones superficiales de la vida diaria. Además, al acceder a estos arquetipos, las personas espirituales pueden experimentar un despertar espiritual que les permite ver las conexiones entre el mundo material y el espiritual. Sin embargo, este despertar también puede ser doloroso, ya que implica una reevaluación de todas las creencias y valores previamente sostenidos. Aquellos que aún no han emprendido este viaje interior pueden no comprender la importancia de este despertar, lo que lleva a la persona espiritual a sentir una profunda incomprensión y, en muchos casos, rechazo por parte de su entorno. A medida que estas personas avanzan en su camino hacia la individuación, que Jung definió como el proceso de volverse uno mismo, se separan más de la conciencia colectiva. La individuación es un viaje hacia la total integración de todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes. Este viaje es profundamente personal y no puede ser emprendido en compañía. Cada persona debe enfrentarse a sus propios miedos, sombras y deseos reprimidos, lo que inevitablemente la aparta de los demás. La soledad que sienten las personas espirituales en este proceso no es accidental, es una parte esencial de su evolución interna. Al conectar con el inconsciente colectivo y enfrentarse a los arquetipos, están transformando su psique y acercándose a la totalidad. Este aislamiento, aunque doloroso, es necesario para el crecimiento espiritual. En lugar de resistir la soledad, Jung sugiere que debe ser aceptada como un compañero en el camino hacia el autoconocimiento y la autorrealización. La individuación es uno de los conceptos más importantes de Carl Jung y es clave para comprender la soledad que experimentan muchas personas espirituales. A grandes rasgos,
La individuación es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en quien realmente es, en su ser más completo e integrado. Antes de continuar, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video. No te lo pierdas. Continuemos. Este proceso no consiste simplemente en desarrollar la personalidad consciente, sino en integrar todos los aspectos de la psique, incluyendo las partes reprimidas y no reconocidas que yacen en el inconsciente. La sociedad, según Jung, tiende a imponer normas y expectativas que limitan el desarrollo del verdadero ser. A lo largo de nuestra vida, acumulamos condicionamientos que moldean nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Estas influencias provienen de nuestra familia, cultura, religión y entorno social. Si bien estos condicionamientos son necesarios para la socialización y el desarrollo de una identidad en la juventud, en algún punto comienzan a actuar como barreras para el crecimiento espiritual y psicológico. El proceso de individuación implica desprenderse de estos condicionamientos y buscar una conexión más auténtica con el propio ser. Sin embargo, este desprendimiento no es fácil ni automático. La mayoría de las personas permanecen aferradas a las expectativas y valores sociales, porque proporcionan una sensación de seguridad y pertenencia. La individuación, por el contrario, exige cuestionar estas normas y, en muchos casos, apartarse de ellas. Este acto de separarse de los valores colectivos genera una sensación de aislamiento. La persona que está en el proceso de individuación ya no encuentra en las relaciones sociales el mismo sentido de pertenencia que antes. Aquellas amistades y relaciones que se basaban en expectativas externas empiezan a sentirse superficiales o vacías. Esta desconexión no es solo emocional, sino también intelectual y espiritual. La persona en proceso de individuación comienza a ver el mundo de manera diferente, con una perspectiva más profunda y crítica. El aislamiento que experimentan las personas en el proceso de individuación no es una elección consciente. No es que estas personas decidan alejarse de los demás por arrogancia o desprecio. Más bien, es una consecuencia inevitable de su búsqueda de autenticidad. Al buscar su verdadero ser, se alejan de las influencias externas y, en muchos casos, de las personas que aún están inmersas en esas influencias. Jung afirmaba que la individuación es un proceso solitario, porque es un viaje hacia lo más profundo de uno mismo. A medida que una persona explora los rincones más oscuros de su psique, se encuentra con aspectos de sí misma que había reprimido o ignorado. Este enfrentamiento con el inconsciente puede ser doloroso y aterrador, ya que a menudo revela miedos, deseos y emociones que contradicen la imagen consciente que la persona tiene de sí misma. A medida que la persona espiritual avanza en su proceso de individuación, puede sentirse cada vez más desconectada de aquellos que aún no han iniciado este viaje. Las conversaciones y actividades que antes le parecían interesantes o satisfactorias, ahora pueden parecer triviales o irrelevantes. Las personas espirituales, en su búsqueda de autenticidad, buscan experiencias y relaciones que estén alineadas con su verdadero ser, lo que puede ser difícil de encontrar en un mundo que valora lo superficial y lo externo. Esta soledad, aunque dolorosa, también es una fuente de fortaleza. Jung creía que la individuación era un proceso necesario para alcanzar la autorrealización y que aquellos que se atrevían a emprender este viaje se convertían en seres más completos y auténticos. Sin embargo, este viaje hacia la totalidad no puede ser emprendido en compañía. Cada persona debe enfrentarse a su propia sombra y aceptar su propia verdad, lo que inevitablemente la aparta de los demás. En este sentido, la soledad no es un fracaso, sino una señal de que la persona está avanzando hacia una mayor comprensión de sí misma. Las personas espirituales se atreven a explorar los aspectos más profundos de la psique y a conectarse con lo divino, lo que les permite alcanzar un nivel de autoconocimiento y sabiduría que la mayoría de la gente nunca logrará. La modernidad también ha generado un fenómeno que Jung denominó la inflación del ego, donde las personas se identifican únicamente con su ego consciente y se desconectan de su inconsciente.
Esta desconexión provoca una fragmentación interna que se manifiesta en problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión y la sensación de vacío. Las personas espirituales, al reconocer esta fragmentación, buscan restaurar la unidad de su psique, lo que las lleva a un proceso de individuación. No obstante, este proceso las separa aún más de las normas sociales, ya que exige una introspección y una conexión con el inconsciente que la mayoría de las personas no está dispuesta a emprender. En este sentido, la soledad que experimentan en la modernidad no es solo un reflejo de su desconexión con la sociedad, sino también una señal de su crecimiento interno. Al distanciarse de los valores superficiales de la cultura moderna, están abriendo el camino hacia una vida más auténtica y significativa. La soledad, aunque dolorosa, es una parte necesaria de este viaje hacia la individuación y la autorrealización. Uno de los momentos más desafiantes en el camino espiritual es el encuentro con la sombra, un concepto central en la psicología de Carl Jung. La sombra es esa parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver o reconocer. Estos pueden ser deseos reprimidos, miedos profundos, vergüenzas o facetas de nuestra personalidad que hemos rechazado porque no encajan con la imagen consciente que tenemos de nosotros mismos. El encuentro con la sombra es esencial para la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en un ser completo al integrar todos los aspectos de su psique, tanto los conscientes como los inconscientes. Sin embargo, este encuentro no es sencillo. Enfrentarse a la sombra significa confrontar partes de uno mismo que resultan incómodas o incluso aterradoras. Es un proceso doloroso, porque obliga a la persona a aceptar verdades sobre sí misma que ha evitado durante mucho tiempo. La sombra no es necesariamente negativa. De hecho, contiene una gran cantidad de energía psíquica que cuando se integra en la personalidad consciente, puede conducir a una mayor sensación de plenitud y autenticidad. No obstante, la mayoría de las personas prefieren evitar este enfrentamiento. La sombra, por definición, es aquello que hemos reprimido o negado, y confrontarla requiere una gran dosis de valentía y autoconciencia. Las personas espirituales, al embarcarse en el proceso de individuación, no tienen otra opción que enfrentarse a su sombra si desean avanzar en su desarrollo personal. Este proceso de confrontación con la sombra genera una sensación de soledad profunda. Mientras la mayoría de las personas evitan enfrentar los aspectos oscuros de sí mismas, las personas espirituales se ven obligadas a hacerlo, lo que crea una separación entre ellas y los demás, ya que su proceso de autodescubrimiento las lleva a confrontar verdades que otros prefieren ignorar. Además, este proceso no siempre es comprendido por aquellos que no han emprendido un camino similar. Las personas espirituales pueden sentirse incomprendidas o incluso rechazadas por quienes perciben su confrontación con la sombra como algo innecesario o perturbador. El aislamiento emocional que surge de este proceso puede ser muy doloroso. Las personas espirituales, al enfrentarse a su sombra, a menudo descubren aspectos de sí mismas que no encajan con la imagen que los demás tienen de ellas. Esto puede provocar una crisis de identidad, en la que la persona se siente dividida entre su ser consciente y su ser inconsciente. En lugar de encontrar consuelo en las relaciones sociales, puede sentirse más aislada que nunca, ya que los demás no comprenden la profundidad de su lucha interna. Sin embargo, este aislamiento también es una fuente de crecimiento. Al enfrentarse a su sombra, la persona espiritual comienza a integrar los aspectos rechazados de sí misma, lo que conduce a una mayor sensación de completitud y autenticidad. La sombra, una vez confrontada, deja de ser una amenaza y se convierte en una fuente de fortaleza. Al aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de sí misma, la persona espiritual se convierte en un ser más equilibrado y consciente. Jung afirmaba que el proceso de individuación no puede completarse sin este enfrentamiento con la sombra. La sombra contiene una parte vital de nuestra psique, y negarla solo lleva a una vida fragmentada e incompleta. Al integrar la sombra, la persona espiritual accede a un nivel más profundo de autoconocimiento y sabiduría. Sin embargo, este proceso también la aparta de los demás, ya que pocos están dispuestos a emprender un camino tan desafiante. En la modernidad, donde prevalece el materialismo y el hedonismo, el encuentro con la sombra es aún más difícil.
La cultura moderna promueve la gratificación instantánea y la evitación del dolor, lo que hace que muchas personas ignoren o repriman sus sombras. Las personas espirituales, al confrontar su sombra, se ven a sí mismas como luchadoras solitarias en un mundo que prefiere lo superficial. No obstante, al aceptar su sombra, también encuentran una fuente de poder interno que les permite vivir de manera más auténtica y significativa. La soledad que acompaña el encuentro con la sombra no es algo que deba temerse, sino que debe aceptarse como una parte necesaria del proceso de crecimiento espiritual. Al enfrentarse a sus miedos y deseos reprimidos, la persona espiritual se libera de las cadenas que la mantenían prisionera de su propio inconsciente. Este proceso, aunque doloroso, la lleva a un estado de mayor integración y autoconciencia, lo que le permite avanzar en su camino hacia la individuación y la autorrealización. Carl Jung sostenía que los sueños y las visiones son ventanas al inconsciente, ofreciendo un acceso directo a los arquetipos y símbolos que habitan en el inconsciente colectivo. A lo largo de su obra, Jung destacó la importancia de interpretar los sueños, ya que en ellos la psique revela verdades ocultas que no siempre pueden percibirse conscientemente. Para las personas espirituales, prestar atención a sus sueños es una práctica esencial, pues en ellos pueden encontrar guía, sabiduría y revelaciones que las acercan a una comprensión más profunda de sí mismas y del universo. Sin embargo, esta conexión con el mundo onírico también puede ser una fuente de soledad. Las experiencias que las personas espirituales viven a través de sus sueños y visiones suelen ser difíciles de compartir con los demás. Mientras la mayoría de las personas ignoran o minimizan la importancia de sus sueños, quienes están en un camino espiritual los valoran como mensajes significativos que provienen del inconsciente. Esta diferencia en la percepción de los sueños crea una brecha entre la persona espiritual y quienes no comparten su enfoque. Además, los sueños y visiones a menudo contienen símbolos arquetípicos que no siempre son fáciles de interpretar. Estos símbolos, como el mandala, el dragón, la serpiente o el héroe, tienen significados profundos y universales que se remontan a los mitos y leyendas de la humanidad. Las personas espirituales, al encontrarse con estos símbolos en sus sueños, deben emprender un proceso de análisis e interpretación para comprender lo que su psique les está tratando de comunicar. El retiro ha sido una práctica central en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Desde los monjes cristianos que se apartaban al desierto, hasta los yogis hindúes que buscaban la iluminación en las montañas, el aislamiento del mundo exterior ha sido considerado como una forma esencial de conectarse con lo divino y profundizar en el autoconocimiento. Para Carl Jung, el retiro también desempeñaba un papel fundamental en el proceso de individuación. Al alejarse de las influencias externas y las distracciones del entorno, la persona puede enfocarse en su vida interior y emprender el viaje hacia la autorrealización. Jung percibía el retiro no solo como una separación física del mundo, sino también como una desvinculación psicológica. En la vida moderna, muchas personas no tienen la posibilidad de retirarse físicamente, pero pueden crear espacios de retiro mental y emocional, donde puedan desconectar de las presiones y expectativas de la vida diaria. Este tipo de retiro es esencial para el crecimiento espiritual, ya que permite a la persona conectarse con su inconsciente y con los arquetipos que habitan en él. El retiro no es una forma de evadir los problemas o responsabilidades de la vida, sino una manera de reenfocar la atención en lo que realmente importa. En lugar de centrarse en las demandas externas, la persona espiritual utiliza el retiro como una oportunidad para reflexionar sobre su propósito, sus valores y su camino en la vida. Este proceso de introspección es fundamental para el desarrollo espiritual, ya que permite a la persona desprenderse de las influencias externas que pueden estar obstaculizando su evolución interna. Durante el retiro, la persona espiritual también puede enfrentarse a su sombra, un proceso que, como vimos anteriormente, es crucial para la individuación. En la soledad del retiro no hay distracciones que impidan el enfrentamiento con los aspectos más oscuros y reprimidos de la psique. Al confrontar su sombra, la persona puede iniciar el proceso de integración, lo que la llevará a un estado de mayor completitud y autenticidad. Este proceso es solitario
porque cada persona debe enfrentarse a su sombra de manera individual. No puede ser acompañado ni completamente guiado por otros. El retiro también brinda la oportunidad de escuchar la voz interna, que a menudo es silenciada por el bullicio del mundo. En la vida cotidiana, las personas están constantemente bombardeadas por información, opiniones y expectativas externas. Esto puede hacer que pierdan contacto con sus propios deseos, emociones y necesidades. El retiro, al proporcionar un espacio de silencio y soledad, permite a la persona reconectarse con su intuición y con su ser interior. Esta reconexión es esencial para que la persona tome decisiones alineadas con su propósito y sus valores más profundos. Sin embargo, el retiro no siempre es sencillo. Para muchas personas, estar solas con sus pensamientos y emociones puede resultar un desafío. La soledad puede hacer que afloren miedos y ansiedades que habían sido reprimidos o ignorados. Este proceso, aunque incómodo, es necesario para el desarrollo espiritual. Al enfrentarse a estas emociones, la persona espiritual puede comenzar a integrarlas en su vida consciente, lo que le permite avanzar hacia un estado de mayor equilibrio y armonía interna. El retiro no solo es beneficioso para el crecimiento espiritual, sino también para la sanación psicológica. Jung creía que muchas de las dolencias psicológicas modernas, como la ansiedad y la depresión, son el resultado de una desconexión con el inconsciente y con el ser interno. Al retirarse del mundo y dedicar tiempo a la introspección, las personas pueden sanar las heridas emocionales causadas por la vida moderna y las presiones externas. El retiro proporciona un espacio seguro donde la persona puede procesar sus emociones y traumas, lo que le permite sanar y avanzar en su camino espiritual. Además, el retiro permite a la persona espiritual reconectarse con lo sagrado. En la vida moderna, muchas personas han perdido la conexión con lo divino o con una fuente superior de significado. El retiro, al proporcionar un espacio de silencio y reflexión, permite a la persona abrirse a lo trascendente y experimentar una sensación de asombro y reverencia ante la vida. Esta conexión con lo sagrado es fundamental para el crecimiento espiritual, ya que proporciona a la persona un sentido de propósito y dirección en su vida. A medida que las personas espirituales se sumergen en el retiro, también pueden experimentar una renovación interna. El retiro ofrece la oportunidad de dejar atrás las preocupaciones y distracciones del mundo y centrarse en lo que verdaderamente importa. Este proceso de renovación es vital para el crecimiento, permitiendo regresar al mundo exterior con una nueva perspectiva y una mayor claridad sobre su propósito en la vida. En definitiva, el retiro es una herramienta poderosa para el desarrollo espiritual. Al ofrecer un espacio de soledad, introspección y reflexión, el retiro permite a la persona espiritual conectarse con su ser interior y con lo divino. Aunque puede ser un proceso solitario y desafiante, el retiro proporciona las condiciones necesarias para que la persona avance en su camino hacia la autorrealización. La soledad que acompaña al retiro no es un signo de debilidad, sino una señal de que la persona está comprometida con su crecimiento espiritual y con la búsqueda de su verdadera esencia. La sincronicidad es otro concepto clave en la obra de Carl Jung y desempeña un papel importante en la vida espiritual. Jung definió la sincronicidad como la coincidencia significativa de dos o más eventos que están conectados por su significado, pero no por la causalidad. En otras palabras, la sincronicidad ocurre cuando eventos que aparentemente no tienen relación causal entre sí coinciden de una manera que tiene un profundo significado personal para la persona que los experimenta. Para las personas espirituales, la sincronicidad es una señal de que están en el camino correcto. Los momentos sincrónicos a menudo suceden durante periodos de transformación interna o crisis espiritual, cuando la persona está en proceso de crecimiento o cambio. Estos momentos son vistos como mensajes del inconsciente o incluso como señales del universo que confirman que la persona está alineada con su propósito espiritual. Un famoso ejemplo de sincronicidad que Jung solía citar es el caso de una paciente que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado. Durante una sesión de psicoanálisis, mientras relataba otro sueño sobre este escarabajo, un escarabajo dorado entró en la habitación y se posó en la ventana. Este evento fue visto como una manifestación física de los contenidos del inconsciente de la paciente y ayudó a romper la resistencia psicológica que estaba bloqueando su progreso en la terapia.
Aunque no había una causa obvia para este suceso, fue extremadamente significativo para la paciente y marcó un punto de inflexión en su tratamiento. Las personas espirituales experimentan sincronicidades con mayor frecuencia cuando están conectadas con su ser interno y con el inconsciente colectivo. Estas coincidencias significativas les proporcionan orientación y confirmación en su camino espiritual. Sin embargo, al igual que ocurre con los sueños y visiones, las sincronicidades son difíciles de explicar a quienes no han experimentado algo similar. Este es uno de los factores que contribuyen a la soledad de las personas espirituales. Las experiencias de sincronicidad no solo son difíciles de compartir, sino que también pueden ser vistas como coincidencias sin importancia por quienes están más anclados en una visión materialista o racional del mundo. La soledad espiritual que acompaña a la sincronicidad no proviene de la falta de significado, sino de la falta de comprensión por parte de los demás. Las personas espirituales pueden sentirse aisladas porque sus experiencias sincrónicas son percibidas como irrelevantes o fantasiosas por quienes no comparten su perspectiva. Este aislamiento no es necesariamente negativo. De hecho, Jung creía que los momentos de sincronicidad son oportunidades para que la persona se reafirme en su camino espiritual. No obstante, este aislamiento puede ser doloroso, ya que implica una separación de aquellos que no están en sintonía con las mismas verdades espirituales. La sincronicidad también actúa como un recordatorio de que el universo está interconectado y que hay una realidad más allá de la causalidad que rige el mundo material. Para las personas espirituales, los momentos de sincronicidad confirman que hay un orden más profundo en el universo, uno que trasciende las explicaciones racionales y científicas. Esta comprensión puede llevar a una mayor sensación de propósito y dirección, ya que la persona siente que está participando en un plan más amplio y significativo. Sin embargo, esta comprensión también puede profundizar la separación entre la persona espiritual y el mundo que la rodea. Mientras la mayoría de las personas viven sus vidas de acuerdo con las leyes de la causalidad y el materialismo, las personas espirituales experimentan una realidad que está gobernada por el significado y la conexión. Esta diferencia en la percepción de la realidad puede hacer que la persona espiritual se sienta cada vez más desconectada de las normas y expectativas sociales, lo que refuerza su aislamiento. A pesar de la soledad que a menudo acompaña a la sincronicidad, Jung veía estos momentos como oportunidades de transformación. Las sincronicidades suelen ocurrir en momentos de crisis o cambio, cuando la persona está a punto de dar un salto hacia un nuevo nivel de conciencia. Estas coincidencias significativas proporcionan una sensación de seguridad y orientación, permitiendo a la persona confiar en su intuición y seguir adelante en su camino espiritual, incluso cuando este camino la aleja de los demás. En resumen, la sincronicidad es una herramienta poderosa en la vida espiritual. Aunque a menudo conduce a la soledad, también proporciona una confirmación de que la persona está en sintonía con su ser interno y con el universo. Jung creía que las personas espirituales deben aprender a aceptar la soledad que acompaña a la sincronicidad, ya que es una señal de que están avanzando en su proceso de individuación y transformación. Al aceptar la sincronicidad como una parte natural de su camino espiritual, las personas pueden encontrar fortaleza en su soledad y avanzar hacia un estado de mayor autenticidad y sabiduría. Finalmente, Carl Jung enfatizó que la soledad es una parte esencial del camino espiritual para aquellos que buscan profundizar en su autoconocimiento y alcanzar la individuación. La soledad no es una circunstancia accidental ni algo que deba evitarse, sino un compañero inevitable en el proceso de crecimiento personal. A medida que una persona se conecta más profundamente con su ser interno y con el inconsciente colectivo, inevitablemente se aparta de las estructuras y expectativas sociales que antes la definían. La soledad en el camino espiritual no es un castigo, sino una señal de progreso. Jung creía que aquellos que están en proceso de individuación deben aceptar que su viaje no será comprendido ni compartido por todos. La individuación como proceso de integración de todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes, es profundamente personal y solitario. Cada persona debe enfrentarse a sus propios miedos, deseos reprimidos y sombras,
lo que genera un aislamiento emocional y psicológico de quienes aún no han emprendido este viaje interno. Este aislamiento, aunque doloroso, también es una fuente de fortaleza y transformación. La persona espiritual, al enfrentarse a la soledad, aprende a confiar en su propia intuición y en su capacidad para encontrar respuestas dentro de sí misma. La soledad se convierte en una herramienta para profundizar en el autoconocimiento y la autorrealización. Al apartarse de las distracciones y expectativas externas, la persona puede enfocarse en su vida interna y emprender el proceso de transformación que la llevará a convertirse en un ser más completo y auténtico. Jung sugería que la aceptación de la soledad es crucial para avanzar en el camino espiritual. En lugar de resistir la soledad o verla como un signo de fracaso, las personas espirituales deben aprender a abrazarla como una parte natural de su evolución. Al aceptar la soledad, la persona espiritual puede transformarla en una fuente de poder interno, lo que le permite avanzar con mayor confianza y claridad en su camino hacia la individuación. La soledad espiritual también es una oportunidad para redefinir las relaciones con los demás. A medida que la persona se separa emocional y psicológicamente de quienes aún no han emprendido su viaje interno, también se abre a la posibilidad de crear nuevas relaciones basadas en la autenticidad y el propósito compartido. Aunque la soledad es inevitable en el proceso de individuación, no significa que la persona deba estar completamente aislada. La soledad es un periodo de transición que permite a la persona espiritual reconectarse con quienes comparten sus valores y visión del mundo. En última instancia, Jung veía la soledad como un aspecto fundamental del crecimiento espiritual. Al aceptar la soledad como parte del proceso de individuación, la persona espiritual puede avanzar hacia un estado de mayor autenticidad, sabiduría y realización. Aunque el camino puede ser solitario, también está lleno de oportunidades para el descubrimiento interno y la transformación personal. La clave para enfrentar la soledad es verla no como una debilidad o una maldición, sino como una señal de que la persona está avanzando hacia su verdadero ser. La soledad de las personas espirituales, según Jung, es el resultado natural de su viaje hacia el autoconocimiento y la individuación. Al enfrentarse al inconsciente colectivo, a su sombra y a la sincronicidad, estas personas inevitablemente se apartan de las normas colectivas, sumergiéndose en una búsqueda interna que pocos comprenden. Sin embargo, esta soledad no es algo que deba ser temido, sino abrazado, ya que es la puerta hacia una existencia más auténtica y significativa. Haz el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video. No te lo pierdas. Además, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con aquellos que amas. Juntos podemos transformar nuestras vidas.